El silencio era absoluto, no del tipo pacífico que a veces elegía cuando me quitaba los audífonos por la noche. Este era el silencio violento que sigue a la destrucción, después de que el pie de mi padre aplastó $6,000 en equipo médico mientras mi madre se reía. Todo comenzó con mi hermano Marcus llamándome desde abajo. Necesitaba ayuda con su ensayo de la universidad. Aparentemente el mismo ensayo que había estado posponiendo durante 3 semanas mientras jugaba videojuegos. Yo estaba en mi cuarto, con mis audífonos puestos, trabajando en mi propia tesis de maestría en ingeniería biomédica. Tenía música sonando suave, lo suficiente para concentrarme, no tan fuerte como para perder sonidos importantes. Excepto que, aparentemente, sí me perdí 3 llamadas de Marcus, para cuando irrumpió en mi cuarto, con la cara roja de rabia y derecho. Yo estaba concentrada calculando patrones de plegamiento de proteínas para mi investigación. Arrancó mi laptop, gritando algo que apenas pude entender: me ignoras, mamá egoísta. Fue entonces cuando aparecieron nuestros padres. Vi sus bocas moverse rápidamente, con enojo. La cara de mi papá estaba morada, mi mamá con los brazos cruzados de esa manera que significaba que yo ya era culpable de lo que decidieran. Señalé mis oídos, mis audífonos, no podía oír. Papá los arrancó. Ambos los sacaron de mis oídos con tanta fuerza que dolió. Luego los tiró al suelo y los pisó. El crujido debió ser fuerte, yo no podía escucharlo, pero lo sentí en el pecho. $6,000 de audífonos personalizados, calibrados específicamente para mi pérdida auditiva. Se hicieron pedazos bajo su talón. Quizá P.N., gritó. Pude leer sus labios. 23 años de sordera me habían hecho excelente en eso. Mamá recogió un pedazo de los audífonos destruidos, examinándolo como si fuera un juguete. Con su audición selectiva curada, se rió y lo lanzó de nuevo al suelo. Marcus sonrió, satisfecho. Había conseguido lo que quería: atención, mi humillación, la confirmación de que sus necesidades importaban más que mi capacidad de oír. Me dejaron allí de rodillas, recogiendo los fragmentos de los dispositivos que me conectaban con el mundo. Mis manos temblaban mientras juntaba pedazos de plástico y circuitos. El audífono derecho estaba en 3 piezas, el izquierdo, polvo y componentes. Tenía 11 años cuando perdí la audición, meningitis. Los médicos dijeron que tuve suerte de sobrevivir, y aún más de tener algo de audición residual. Mis padres decían que era difícil, que mi sordera era una fase de atención que superaría. Me compraron los audífonos más baratos que encontraron. Se quejaban del costo constantemente, y le decían a todos que prácticamente era normal con ellos. Nunca aprendieron lengua de señas, nunca hicieron adaptaciones, nunca entendieron que los audífonos no son como los lentes, no restauran la audición normal, solo ayudan con lo poco que queda. Estos audífonos, los que ahora estaban destrozados en el piso de mi cuarto, los había comprado yo, después de 2 años de ahorrar cada centavo de mi puesto como asistente de investigación, 2 años de elegir entre comida y planes de pago, 2 años de sacrificio para poder participar plenamente en mi educación, mi trabajo. Mi vida, se habían ido porque Marcus no podía subir las escaleras a pedir ayuda. Me quedé horas en ese silencio violento, sin forma de llamar a nadie. Llamar por teléfono era imposible sin mis audífonos. No había dinero para reemplazos. Había agotado mis ahorros en ellos. Ningún familiar entendía que acababan de cortar mi conexión con el mundo. Pero tenía algo que no esperaban: una cámara web que había estado grabando todo el incidente. Verás. Había estado grabando mis sesiones de práctica de defensa de tesis. La cámara estaba posicionada perfectamente para capturar mi escritorio y el espacio donde mi padre destruyó mis audífonos. Cada segundo de su crueldad estaba preservado en resolución 4 Kelvin. También tenía documentación, mucha documentación, expedientes médicos mostrando que mi pérdida auditiva era profunda, no selectiva. Estados de cuenta que demostraban los planes de pago de los audífonos. Mensajes de texto donde les suplicaba que aprendieran señas básicas para emergencias, sus respuestas diciéndome que dejara de dramatizar y solo escuchara más fuerte. La primera persona que contacté por correo electrónico, el único método de comunicación que me quedaba, fue mi asesora, la doctora Elizabeth Chan. Estaba furiosa, no decepcionada, no preocupada, furiosa como un volcán. Llegó a mi casa en 1 hora con un policía y un trabajador social. Tenía 25 años, legalmente adulta, pero lo que mis padres habían hecho constituía destrucción de equipo médico y, según el oficial, agresión. Los audífonos son dispositivos médicos, explicó el oficial a mis padres atónitos. Destruirlos es un crimen, como romper la silla de ruedas de alguien o esconder su insulina. No estaban escuchando, mamá protestó, ignoraban a Marcus. La doctora Chan
bendita sea. Había aprendido lengua de señas cuando me uní a su laboratorio. Me firmó mientras hablaba con ellos: ella tiene pérdida auditiva documentada. Ustedes destruyeron equipo médico que vale miles de dólares. Esto es un delito grave de destrucción de propiedad. Fueron arrestados esa noche. Marcus miraba, boquiabierto, mientras su ensayo aparentemente no era lo suficientemente importante como para evitar las esposas. Pero eso fue solo el principio. Lo que mi familia no sabía es que yo había sido más que asistente de investigación. Mi trabajo en materiales biocompatibles para implantes cocleares había llamado la atención de varias empresas de biotecnología. Lo había mantenido en secreto. No quería lidiar con el interés repentino de mi familia si conocían las ofertas de trabajo. A la mañana siguiente de su arresto, acepté un puesto en Resonance Biotech. Bono de firma, $50,000. Salario inicial, $120,000. Primer proyecto, desarrollar mejores dispositivos auditivos, más asequibles. Usé el bono de firma para mudarme de inmediato y comprar nuevos audífonos, mejores, con conectividad Bluetooth y procesamiento ambiental de sonido. Los anteriores eran buenos, pero estos eran extraordinarios. Mis padres salieron bajo fianza al día siguiente, esperando regresar a sus vidas. En cambio, encontraron un cuarto vacío y una orden de restricción. El vídeo de ellos destruyendo mis audífonos se volvió viral en la comunidad sorda. Almohadilla Aringui de Serarantopal estaba en tendencia. Sus caras estaban por todos lados. El ensayo universitario de Marcus, el que justificaba destruir mi capacidad de oír, debía entregarse esa semana. Sin mí para ayudar, entregó basura. Fue rechazado de todas las escuelas donde aplicó. Su plan B, colegio comunitario mientras vivía en casa con padres que ahora eran parias. El juicio fue rápido. La evidencia en vídeo era irrefutable. Mis registros médicos demostraban la necesidad de los audífonos. Los estados de cuenta mostraban su valor. Mis padres fueron condenados por agresión y destrucción de propiedad. La juez, que tenía un nieto sordo, fue especialmente poco comprensiva. No solo rompieron un dispositivo, dijo en la sentencia, rompieron la conexión de su hija con el mundo, la aislaron, se burlaron de su discapacidad y mostraron indiferencia cruel hacia sus necesidades médicas. Fueron sentenciados a 2 años de libertad condicional, capacitación obligatoria sobre discapacidad y a pagar restitución, $6,000 por los audífonos, más daños, total $15,000. No tenían con qué pagar, habían gastado todo en el equipo de videojuegos de Marcus y en negocios fallidos, tuvieron que vender su auto, pedir préstamos, rogar a parientes por dinero. Los parientes que vieron el video no fueron generosos. Pero la verdadera venganza vino de mi trabajo. En un año, mi equipo en Resonance desarrolló un diseño revolucionario de audífono, más barato de fabricar, mejor calidad de sonido, más accesible para pacientes de bajos ingresos. Lo llamamos la línea Fénix, renaciendo de la destrucción. Insistí en una cosa, que el evento de lanzamiento incluyera una clínica gratuita para niños sordos o con dificultades auditivas. Cientos de familias llegaron. Equipamos a niños con audífonos que de otra forma no podrían costear. Me vi reflejada en cada niño que escuchó por primera vez claramente la voz de sus padres. Mis padres lo vieron en las noticias. Intentaron asistir para reclamar crédito por su hija inspiradora. Seguridad, con sus fotos, los rechazó. Enviaron cartas por abogados diciendo lo orgullosos que estaban, que siempre habían apoyado mi carrera, que la familia debía mantenerse unida. Respondí una vez, no los escuché. Recuerden, audición selectiva. La línea Fénix fue un éxito rotundo. Las regalías de la patente aseguraron que nunca volvería a preocuparme por costear audífonos. Tampoco miles de personas que se beneficiaron de nuestro diseño accesible. Compré una casa en otro estado. Creé un fondo de becas para estudiantes sordos en STEM. Di charlas sobre superar no solo la discapacidad, sino a la familia que ve tus necesidades médicas como un inconveniente. Marcus se comunicó una vez, años después. Aún vivía en casa a los 28, culpando a todos por sus fracasos. Necesitaba dinero. Decía, sus padres ya no podían ayudar, estaban arruinados por los honorarios legales y pagos de restitución. No te escucho, le escribí, debe ser esa audición selectiva. Luego lo bloqueé. La última actualización que recibí fue de un primo. Mis padres ahora trabajan en empleos de salario mínimo. Todos sus ahorros se fueron. Le dicen a la gente que su hija es una ingeniera biomédica exitosa, sin contar porque no hablamos. Marcus todavía vive en su sótano, todavía jugando videojuegos, esperando que la vida le dé lo que cree merecer. Mientras tanto, yo me despierto cada mañana, me pongo mis audífonos Fénix, los que desarrollé, fabriqué y puedo costear,
y voy a trabajar creando accesibilidad para otros. Mi equipo está formado en su mayoría por ingenieros sordos o con dificultades auditivas. Nos comunicamos en señas, habla y texto. Todos son escuchados, todos importan. En la pared de mi oficina hay una foto de nuestra primera clínica gratuita, cientos de niños sonrientes con audífonos Phoenix. En una esquina, apenas visible, hay un pequeño marco con fragmentos de mis audífonos destruidos, los que mi padre aplastó. De la destrucción, innovación. La placa dice, creyeron que romper mis audífonos me silenciaría. En cambio, amplificó mi voz, me dio propósito y me impulsó a asegurar que ningún otro sordo quedara indefenso mientras su familia destruía su conexión con el mundo. No tenían idea de lo que haría después. Di a miles lo que intentaron quitarme, la capacidad de conectarse con el mundo. El silencio después de que rompieron mis audífonos fue ensordecedor, pero el sonido de los niños escuchando claramente por primera vez, esa es la venganza más dulce de todas. Mis padres destruyeron mis audífonos porque no escuché a mi hermano. A cambio, me aseguré de que miles de personas nunca tuvieran que elegir entre pobreza y escuchar. Podría decir que estamos a mano, pero no, yo salí ganando.